Mi padre nació en un pueblo que se fundó en 1878. Me contaba que la energía eléctrica era escasa y solo se usaba para hospitales y sitios gubernamentales. Los pequeños caseríos hacían uso de lámparas de querosén y velas ornamentales para poder iluminar las oscuras noches. Transcurría el año de 1958. Mi padre me contaba que los habitantes de ese pueblo creían muchísimo en los agüeros y en las supersticiones. Todo lo que sucedía, todo lo que carecía de explicación, era atribuido a la magia, a la brujería o una especie de mala suerte. Los médicos eran pocos visitados y los curanderos y ocultistas tenían sus casas llenas de personas con dolencias y malestares. Al parecer, este sentir popular atribuido por la falta de educación y modernismo era parte del común denominador. Los cuentos de brujas, duendes y espantos siempre estaban presentes en conversaciones y reuniones familiares. Todos conocían o hablaban o habían escuchado de alguien que había sido poseído por una bruja o algún niño sin bautizar, el cual se lo había llevado un duende. Estas historias habían sido contadas de generación en generación y ya eran parte de la cultura de este pueblo. Como en todo gran caserío, todas las viviendas estaban pegadas unas de otras y muchas compartían patios, dejando muy poco a la privacidad y permitiendo así que todos se conocieran como una gran familia. Solo una casa tiene muros altos y la maleza era tan espesa que la hacía impenetrable. Esa casa oscura y vieja y con un aspecto terrorífico quedaba justo al lado de la casa de mis abuelos. En ella habitaba una señora entrada en edad. Era la típica persona introvertida, callada, oscura, nada amistosa. Nadie en el caserío conocía a su familia o algún amigo cercano. Cuando algún vecino la saludaba, ésta agachaba la cabeza y en un simple gesto de sus labios parecía devolver el saludo. Se hacía llamar curandera. En el mercado municipal compraba hierbas, ramas y demás ingredientes para preparar pócimas. Ella se hacía llamar de esa forma y decía ser conocedora de grandes fórmulas que quitaba el mal de ojo, enfermedades espirituales, brujerías y dolencias físicas. Sin embargo, nadie iba a su casa a recibir los milagrosos elixires y pociones de doña Merlinda. Sí, se llamaba Merlinda. De esas cosas extrañas que sucedían en el techo de la casa de mis abuelos justo a las 3:30 de la madrugada, de forma inexplicable, todas las noches se escuchaban piedras rodar por los techos, pero al asomarse a ver quién era o de dónde caían, no había rastros de ella. De la casa de doña Merlinda siempre despedía un olor característico, muchas veces de animales muertos, otras tantas de hierbas cocinándose el día entero. Se escuchaban pequeños sonidos que parecían rezos o conjuros totalmente inaudibles. En el pueblo empezó a hacerse más popular la noticia que había una bruja entre ellos, pues en las noches se sentía un animal grande, pesado, caminando sobre los techos del caserío. Las personas amanecían con hematomas en los cuerpos, rasguños, situaciones inexplicables. Aparentemente nada de esto tenía una explicación en la salud de estas personas. Los niños lloraban mucho de noche. Entre esas conversaciones que se daban entre los mismos vecinos, decían que tenían que tenderle una emboscada y atraparla en Semana Santa. Otros que con oración y poniendo sal en los techos lograrían ahuyentarla. Todos daban instrucciones para armar un plan y deshacerse de la temida malignidad que los rondaba. Mis abuelos contaban cómo el cura de la iglesia, al enterarse de todos estos sucesos, convocó al pueblo a realizar un rosario masivo. Todos los días desde sus casas pidió a los feligreses que comenzaran con un rosario a las 3 de la tarde. Mi padre contaba que a la hora que empezaban el rosario, él podía escuchar risas y gritos salir de la casa de doña Merlinda, como si la burla y la histeria la atacaran mientras las oraciones tomaban su curso.
Nuevamente, y justo a las 3:30 de la madrugada, se sintió un golpe estremecedor en el techo de la casa de don Arístides. En su casa había nacido su primer nieto, el cual aún no gozaba de las aguas bautismales, situación que hacía permanecer en alerta a todo ese hogar, pues rezaba la leyenda que las brujas se robaban a los niños que aún no habían sido bautizados para darlos en sacrificio. Don Arístides, hombre sabio y conocedor, dormía en su chinchorro lo más cercano al patio. Un machete y una cruz de piñón bañada en sal lo acompañaban. Al escuchar caer aquel ser en el techo, se armó de valor, se levantó y corriendo llamó a sus hijos, tendiendo una emboscada que ya previamente habían manejado. Todos se subieron con gran cautela y echando una red, envolvieron el cuerpo del supuesto animal. Entre el forcejeo y la brutal lucha, le propinaron golpes y ramazos. Los gritos y alaridos eran ensordecedores. De aquel cuerpo brotaba un líquido oscuro parecido a la sangre. Aquel animal herido sin forma definida despedía un olor fétido. Decían que tenía ojos grandes y dientes filosos. Las mujeres de la casa, con sus rosarios en las manos, rezaban, mientras los hombres, aún en el techo, luchaban con la terrorífica bestia. Para desgracia de los valientes, aquella entidad o monstruo irreconocible logró zafarse de la red y prendió su huida del techo en techo. Todos los esfuerzos fueron en vano por atraparlo. Solo quedaba en ellos el alivio de haberlo herido de gravedad. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa en el pueblo. La noticia de lo ocurrido en la casa de don Arístides se regó como pólvora, haciendo que todos estuvieran alerta. Pasada las 6 de la tarde, un vecino alertó que en la casa de la vieja Merlinda se escuchaban gritos de auxilio. Varios de los vecinos, en su afán de ayudarla, derribaron la puerta principal, sin saber la escena que iban a encontrar. Doña Merlinda yacía en el piso de aquella casa polvorienta y sucia. Su cuerpo presentaba heridas profundas y un olor a azufre inexplicablemente salía de ella. Golpeada y llena de magulladuras, como si hubiese sido atacada por una jauría enardecida, su piel se veía oscura con laceraciones y heridas profundas recientes. Todos la miraban sin saber qué hacer. Nadie se atrevía a tocarla. Había un silencio incómodo en el cual el miedo y la incertidumbre hacían parte de aquel espectáculo espeluznante. La mujer balbuceaba palabras extrañas. Todos retrocedieron, haciendo un círculo alrededor de ella. Don Arístides llegó corriendo, acompañado de sus hijos, los cuales pudieron reconocer los golpes y latigazos que había en el cuerpo de la mujer. Uno de ellos exclamó: «Ella es la bruja», lo que generó una histeria colectiva. Entre gritos y el escándalo grupal, se escuchó a alguien entrar a la casa, pidiendo silencio. Se trataba del cura del pueblo, quien logró calmar a la multitud. Este se abrió paso entre la gente y con autoridad llegó hasta donde estaba Merlinda. En su mano derecha llevaba una medalla de San Benito y en la otra mano una Biblia gastada y vieja, la cual abrió con gran astucia, y un pasaje que hablaba de los demonios
que desean robarle la gloria a Dios, comenzó a orar. Mientras confinaba las palabras del sagrado libro, la mujer se retorcía en el polvoriento piso, como que si cada salmo la cortara, la lacerara y le hiciera un daño mortal. La vieja Merlinda quedó así al descubierto, perdiendo su poder físico y espiritual. Su condición de salud se fue deteriorando, cayendo en cama por largos días. Pasado 8 días, se volvieron a escuchar los gritos de la muchedumbre. El pueblo estaba eufórico. Todos gritaban a viva voz: «La bruja ha muerto, la bruja murió». En aquel entierro solo se pudieron ver a los 2 sepultureros y al cura. Nadie asistió a dicha sepultura, nadie oró. Todos con miedo permanecían en sus casas a puertas cerradas. Tras la muerte de la bruja, aparecieron 2 de sus hijos en el pueblo. Era un hombre y una mujer. Ambos decían no ser cercanos a su madre y que nunca supieron quién era su padre. Les contaban a los vecinos que ellos habían sido criados por su abuela materna, una mujer que hablaba muy poco de su hija. Ella les relataba que su mamá siempre había sido una mujer rebelde, una niña con pocas creencias y con creencias paganas. Fue una niña que nunca quiso hacer la comunión y mostraba rechazo a la iglesia y a la fe católica. Los hijos de Merlinda no se atrevieron a dormir en la casa esa noche. Buscaron un hostal para quedarse. La mañana siguiente decidieron ir a la casa a limpiar y sacar todo aquello, todo lo que su madre había guardado con gran recelo durante años. Encontraron un altar en el fondo de una habitación oscura y llena de telarañas. Pentagramas invertidos y huesos de animales adornaban el escenario macabro. Las imágenes en forma humana no eran vírgenes ni santos católicos. Todo era tenebroso, sucio y con formas demoníacas. No sabían por dónde empezar. Aquella madre que nunca cuidó de ellos ni se preocupó por su bienestar, sin premeditarlo y a la vez como una burla del destino, les había dejado tan grotesca y poco querida herencia. Una casa llena de acontecimientos malignos, donde ni el sol se atrevía a entrar. Tomando fuerzas y colaboración en sus bocas, empezaron a sacar al patio todas las pertenencias de su madre. En la habitación, debajo del altar, se encontraban unos libros de aspecto viejo. Sus carátulas eran de cuero y a un lado tenían una especie de candado. Estaba todo oxidado por los años. La hija de Merlinda sintió curiosidad de abrirlos. Algo dentro de ella la invitaba a saber cuál era el contenido de estos libros. Y en un intento por abrir el primer candado, su hermano le arrebató los libros, obligándola a quemarlos en el patio. Mi padre y sus hermanos, en un acto de curiosidad, observaban a través del muro todo el trabajo de limpieza de los jóvenes. Todos quedaron impactados al ver tan tenebrosa colección de libros. El aspecto de esto dejaba mucho que desear, pues parecían sacados de una historia de miedo. Sin pensarlo mucho, el hijo de Merlinda pronunció unas oraciones y decidió rociarlos con gasolina, encendiendo cada uno de ellos. Cuentan los testigos que los libros no ardían. La gasolina era impenetrable y el fuego solo hacía círculo alrededor de estos. La cara de asombro de los jóvenes era indescriptible. Nunca habían presenciado semejante escena. La joven entró nuevamente a la casa y se apresuró a buscar entre los cajones y muebles alguna llave que se asemejara a la de los candados. Su búsqueda tuvo éxito. En un baúl a los pies de la cama de su madre encontró un manojo de llaves antigua que coincidía con estos candados. Gritando, corrió al patio y le pidió a su hermano sacar los libros del fuego.
Tomaron uno por uno, los abrieron y sin detenerse a leerlos los rociaron con gasolina. Ahora con las hojas embebidas en el volátil líquido hicieron una hoguera. El fuego era tan alto que se podía ver desde los otros patios. El olor era igual al de la carne quemada. Y lo más espeluznante era que al quemarse se oían gritos y lamentos salir de ellos. La historia de la bruja Merlinda pasó de hijos a nietos como un acontecimiento increíble en el cual algunos testigos y protagonistas que aún viven recuerdan los detalles de tan espeluznante acontecimiento como una parte de sus vidas y con la veracidad que las brujas sí existen y el poder de dicha oscuridad puede acecharlos en cualquier momento. Si te gustó nuestro podcast, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Cuento y Leyenda. Búscanos en Spotify, Apple y Google Podcast como Cuentos y Leyendas Podcast Paranormal. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Cuentos y Leyendas Podcast Paranormal, y mantenerte informado de nuestros nuevos episodios e historias paranormales. Recuerda darle a la campanita y dejarnos tus comentarios. ¿Tienes alguna historia o leyenda paranormal que desees contarnos? Escríbenos a través de nuestro email cuentosyleyendaspodcast@gmail.com o en nuestras redes sociales.